Buenos días, profe. Mi nombre es Julián Posada Herrera, actual estudiante de Medicina Veterinaria, código 169-68794. Curso la materia de Introducción a la Medicina los días jueves de 11 a 1. En este último parcial me tocaron estas preguntas que define el ECOG y expliqué brevemente sus fases. El ECOG es el examen clínico orientado al problema. Sus fases son datos basales, que son como los datos en sí del paciente, que no vaya a tener de pronto una enfermedad o que sea alérgico a algún medicamento. Sigue ya un examen físico, que es de pronto ver uno cómo camina el perro, que de pronto no vaya a tener heridas en su cuerpo, todo eso. Ya de aquí sigue una prueba de laboratorio, que es de pronto una prueba sanguínea para descartar posibles enfermedades. Ya de eso sigue lista de problemas. Ya de ahí, pues la lista de problemas es lo que de pronto el perro se ha diagnosticado, veamos que tenga, o por lo que lo hayan traído a ver el veterinario. Ya de aquí sigue un plan de acción, que es lo que se le vaya a aplicar al paciente, y ya sigue una lista de evolución, ya de pronto como vaya evolucionando el paciente con lo que se le haya aplicado. La segunda pregunta es: nombre todas las fases del examen clínico, que es la actitud, condición corporal, estado de hidratación de mucosas, conjuntival, oral, vulvar, prepucial, rectal. Ya sigue también examen de ojos, oídos, nódulos linfáticos, piel y anexos, locomoción, sistema musculoesquelético, sistema nervioso, sistema vascular, sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema genitudinario. Ya de ahí sigue lista de problemas, un plan de diagnóstico, y la última pregunta que me tocó fue: ¿qué es el embrocado? El embrocado es simplemente el proceso de desinfección en un lugar donde vamos a hacer un proceso en el paciente. Vamos a poner el ejemplo de aplicar alguna medicina en un equino por vía intravenosa. Entonces se coge un algodón con yodo y se aplica en el cuello de forma circular, al menos tan siquiera una forma circular de tan siquiera unos 12 o 13 centímetros para desinfectar bien el área. Se hace alrededor de 30 segundos. Ya de ahí cogemos una gasa con buen alcohol y se limpia de la mitad hacia los laterales. Nuevamente cambiamos el lado de la gasa y hacemos lo mismo, limpiamos del centro hacia los laterales. Este proceso se puede realizar de 3 a 4 veces para una mayor seguridad de desinfección y ya poder proseguir con el proceso.